Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, ni has mirado a los ojos. Padre, tú llamas a cada uno de nosotros por nombre y nos pides que te sigamos. Bendice a tu iglesia y danos dedicados y generosos líderes de nuestras familias y amigos, quienes puedan servir a tu pueblo como religiosas, sacerdotes, diáconos y ministros laicos. Inspíranos mientras crecemos en tu amor y abre nuestros corazones para oír tu llamada. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bienvenidos amigos a su programa Echando las Redes. Soy Jessica Velázquez y hoy, como siempre, en este mes celebrando a nuestra Santa Madre la Virgen María, pero con un tema especial, el servidor del altar. Sí, hoy tenemos un especial para los pequeños de nuestra iglesia, los monaguillos, así es que bienvenidos a disfrutar este programa. Hola, hola queridos amigos, Dios los bendiga, soy el Padre Robertson y estamos de nuevo en el programa Echando las Redes, aquí a través de Televisión Arquidiocesana. Y quiero contarles que esta semana quisiéramos hablar sobre el tema del servidor del altar, haciendo un homenaje muy hermoso para los monaguillos, los acólitos, como les decimos popularmente, aquellos niños que se fajan trabajando en la Santa Eucaristía y acompañando al sacerdote en los sacramentos, sirviendo a Dios en el altar. Así que no se pierdan este homenaje para los niños a través de este programa especial. Hola queridos amigos, Dios les bendiga, estamos de nuevo con ustedes en este programa Echando las Redes y justo en el segmento, en el espacio de el rostro de la palabra, y para eso tomamos el texto de la primera carta de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Primera de Samuel 3, 1, 10. Servía el niño Samuel a Yahvé a las órdenes de Elí. En aquel tiempo era rara la palabra del Señor y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose y ya no podía ver. No estaba aún apagada la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé: Samuel, Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y corrió donde Elí, diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Pero Elí le contestó: yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Él se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Elí, diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel a Yahvé, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se levantó y se fue a donde Elí, diciendo: aquí estoy, ¿por qué me has llamado? Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al niño, y dijo a Samuel: vete y acuéstate, y si te llaman dirás: habla Señor, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel: habla Señor, que tu siervo escucha. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, esta primera carta de Samuel en el capítulo 3 nos muestra la llamada de aquel niño, aquel que fue profeta, aquel que fue sacerdote, aquel que fue consagrado de Dios. Así es. Y ahora estamos haciendo un homenaje en este programa para todos los niños monaguillos, niños, jovencitos, adolescentes, incluso adultos que son monaguillos, o para aquellos que algún día estuvieron sirviéndole a Dios en el altar a través
de esta hermosa llamada al servicio a través del monaguillo. Déjame decirte qué significa la palabra monaguillo. Monaguillo viene de monacato, sí, que significaba aquel joven, aquel aprendiz del monje, aquel que le ayudaba al monje en el convento. De ahí viene la palabra monaguillo, el que le ayuda al monje. Muy interesante, ¿no? Y por eso tú que eres un monaguillo o que serviste en tu tiempo de monaguillo como su servidor, fui monaguillo durante 10 años, imagínenselo, ¿verdad? Desde los, vamos a ver si recuerdo, desde los 7 hasta los 18 años aproximadamente. Bueno, importante entonces hacer este programa como un homenaje a los monaguillos, escuchando evidentemente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra, sí, que un niño también es llamado. Aquel niño que servía en el templo de Dios era Samuel. Y Samuel fue llamado por Dios y le responde Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Tú que eres un niño monaguillo, síguele diciendo al Señor: habla, que tu siervo escucha. Cada vez que vayas a colitar, cada vez que vayas al encuentro con Dios en la Sagrada Eucaristía, cada vez que vayas a ayudarle al Padre en un sacramento, cada vez que estés en casa, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y no solamente Dios te está dando el don del servicio, sino también te está llamando para que te consagres a Él. Si eres un niño, una niña, un joven, un adolescente monaguillo o monaguilla, el Señor te está llamando. Recuerden que los monaguillos son un semillero de vocaciones, no lo dudemos. Yo doy mi testimonio que siendo monaguillo, pues me fui al seminario. Doy mi testimonio que siendo monaguillo descubrí mi vocación. ¿Cuántos no han sido monaguillos y han descubierto su vocación? Tengo la oportunidad de conocer al padre César Gómez, sí, justamente él trabaja allá en España, en la diócesis de Zaragoza, en donde se encuentra la Virgen del Pilar, patrona de ese país, allá en Tarazona específicamente, diócesis de Tarazona. Y vean ustedes qué hermoso, porque el padre César Gómez, que fue mi compañero en el seminario, también fue monaguillo y fue llamado. Claro, qué bonito darnos cuenta de los testimonios de personas que han sido monaguillas y han pasado durante su vida ejerciendo ese papel de servidor del altar de Dios. ¿Cuántas religiosas no se han consagrado a Dios y fueron monaguillas? Porque allí el Señor les inspiró esa gana de poderle servir. Bueno, pues hoy desde la palabra, una invitación para que te preguntes: Señor, ¿qué quieres de mí? Y como a Samuel le digas: habla, que tu siervo escucha. Y de esa manera tú también puedas consagrarle tu vida a Dios. ¿Cuántos han sido monaguillos y ahora están feliz y fielmente casados? ¿Sí? Y tienen pues la oportunidad de vivir la alegría de su fe, la alegría del evangelio, la alegría de un servicio en la iglesia. Y ahora están en la pastoral familiar, y ahora acompañan a los jóvenes en la pastoral juvenil, y ahora están al 100% allí en su parroquia. ¡Qué bueno! Felicitaciones, de eso se trata. Los monaguillos siempre deben de dar muchos frutos, como dice San Mateo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Donde quiera que se encuentren, niños, ustedes, Dios los ha llamado, y ustedes tienen la misión de servir en la iglesia, de servir en su casa y donde quiera que se encuentren. No lo olviden. Y por eso los grandes santos, patronos de los monaguillos, San Tarcisio, Santo Dominguito de Val, Santo Domingo Sabio, que nos dan mucha fe de cómo vivieron su apostolado y su servicio a Dios, no solo en el altar, sino en la vida de todos los días. Así que les invito para que sigan en esta sintonía, en este programa que es un homenaje a todos los servidores del altar, los monaguillos. Hasta luego. Que Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Estamos aquí en el segmento El Rostro de la Palabra, y justo en la reflexión de nuestro tema, el servidor del altar, o los servidores del altar, en todo caso, los monaguillos, en este programa especial ofrecido para los niños servidores del altar. Y recuerden, los monaguillos son un semillero de vocaciones. ¿Cuántos niños, cuántas señoritas no han salido de los monaguillos y se han ido a un convento, se han ido a la vida religiosa, se han ido de misioneros, o han descubierto su llamada a la vida sacerdotal, o incluso a una vida laica comprometida con Dios, o a una vida matrimonial? Y para explicar un poquitito el tema de cómo se trabaja con los monaguillos, hemos querido invitar a Claudia, precisamente una de las encargadas de monaguillos. Por favor, Claudia, preséntese con nuestro querido público de Televisión Arquidiocesana. Gracias, Padre. Mi nombre es Claudia Morales, pertenezco a la parroquia Jesús Obrero Buen Pastor. También pertenezco a la directiva de monaguillos a nivel arquidiocesano. Muchas gracias, Claudia, qué hermoso, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido su experiencia en el trabajo con los niños en la parroquia, en su comunidad? ¿Cómo ha sido ese acompañamiento? ¿Qué le llama la atención?
Bueno, para hacer un poquito de historia, yo cuando entré como encargada de monaguillos, la verdad es que no sabía nada. Entonces, pero la verdad es de que es una experiencia muy bonita, se aprende mucho. Uno, a pesar de la edad, se aprende bastante, aprende uno a querer a los niños, a saber el carácter de cada uno, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que ellos les molesta, por ejemplo, su carácter, su forma de ser. Todas esas cuestiones las aprende uno. Y aprende uno también a amarlos con el amor de Dios y se encariña uno. La verdad es de que es algo maravilloso y sorprendente porque cada vez uno aprende más de Dios. Muy bien. Y algo que, alguna historia que le haya llamado la atención a usted en el caminar con los monaguillos, o también alguna experiencia que haya tenido pues en alguno de los encuentros o en la misma vida de parroquia o en la misa, no sé, algo que a usted le llame la atención y que haya marcado también su vida y su corazón y que nos pueda compartir. Bueno, la verdad es de que hay muchas experiencias, ¿verdad? Pero bueno, hablando de los encuentros de monaguillos, me acuerdo yo de que nosotros acá, como estábamos un poquito lejitos, nos fuimos más temprano, ¿verdad? Nosotros fuimos los primeros y los chicos estaban ahí, ¿verdad? Molestando, pero la verdad es de que ya cuando entramos, ¿verdad? Ellos muy inquietos, el tenerlos con aquel orden, aquella inquietud como niños, ¿verdad? Entonces uno es el responsable de estos niños. Llegó un momento con que llegué a tener 35 niños a mi cargo y con aquella felicidad y decir, bueno, yo vengo representando a nuestra parroquia con esta cantidad de niños y es algo muy emocionante, la verdad. Gracias, Claudia. Bueno, también deberíamos de preguntarnos cómo ha sido el trabajo en la arquidiócesis, qué le motiva para trabajar por todos los niños. Pues bien sabemos que hay contactos de todos los 20 decanatos que pertenecen a nuestra arquidiócesis. Coméntenos un poquito qué significa ese trabajo, cómo lo ha visto, qué le motiva para seguir adelante. Bueno, la verdad es de que yo también fui piloto, ¿verdad? En su momento también fui piloto. Entonces el trabajo es, ¿verdad?, de que no cargar todo el trabajo a la comisión. Entonces se toman personas, ¿verdad?, para que sean pilotos y ellos pasarle la información a los demás encargados de monaguillos, ¿verdad? Entonces también los exhorto a que trabajen como encargados y a pertenecer más allá de. Muy bien, muchas gracias. Solo quiero aclarar el término piloto en cuestiones arquidiocesanas, en la pastoral de monaguillos, es precisamente el encargado por decanato. Una persona encargada le llamamos el piloto porque él es el que está sondeando, esa persona está sondeando a los demás, les pasa la información y ayuda en ese crecimiento. Así que muchas gracias, Claudia. Terminemos también preguntándonos, ¿usted cree que en el grupo de monaguillos surgen vocaciones? ¿Cree que es la responsabilidad de los encargados, de los padres de familia, catequistas, incluso nosotros los sacerdotes, motivarles para que descubran su vocación? Claro que sí, es gran responsabilidad de nosotros y tener ese tacto y tener esa visión de saber quién es el que está siendo llamado, porque muchas veces los niños no atienden ese llamado o no lo entienden o no lo interpretan. Entonces nosotros somos los encargados de ver que estén cerca de Dios y atender ese llamado. Muchas gracias, gracias Claudia por esta entrevista, por cedernos este espacio, también a ustedes por estar atentos a este especial para los servidores del altar. Que Dios les bendiga, por favor no corte la sintonía porque vamos con más contenido muy interesante.
Amigos, bienvenidos a este espacio de Brújula. Estamos con ustedes en este contexto del programa especial ofrecido y dedicado para todos los monaguillos, los servidores del altar. Y justo vamos a hablar de nuestro santo patrono, el patrono de todos los monaguillos. Bueno, su servidor fue monaguillo también, San Tarcisio, así que hagamos un viaje ficticio hasta Roma, la Roma antigua en los primeros siglos del cristianismo. Y justamente estaba este joven muy inquieto, muy lleno de fe, muy atento, muy alegre y claro, muy devoto de Jesús y de María. Estaba presenciando una misa en las catacumbas de San Calixto. Saben ustedes que por miedo a la persecución de los primeros siglos, los cristianos se reunían en secreto en las catacumbas, en las casas. Y justamente presenciando una misa, el obispo pregunta: ¿quién podría llevar la comunión a los encarcelados que son cristianos? Nadie levanta la mano por temor a represalias o a que sean perseguidos o a que sean descubiertos. Solo un niño pequeño, Tarcisio, levanta la mano y le preguntan por qué. Todos se burlaban. Y el obispo le dice: oye, Tarcisio, ¿qué está pasando? ¿Por qué quieres ir? Y San Tarcisio le contesta: quiero ir porque nadie va a sospechar de que un niño lleva la comunión a los presos. Y tenía cuánta razón. Y por eso se le encomendó de parte del obispo que llevara precisamente el viático a aquellos encarcelados que eran cristianos. En el camino se encuentra con unos jóvenes paganos que no creían en Dios y le preguntaban ¿qué llevaba allí oculto debajo de su manto? San Tarcisio agarraba con las dos manos más fuertemente el relicario con las formas consagradas, con Jesús sacramentado. Y entonces, como no quiso entregarlo y no quiso revelar aquel secreto, empezaron a darle de palos, empezaron a golpearle, a lastimarle y empezaron a lapidarlo como el primer mártir de la iglesia, San Esteban. San Tarcisio entonces murió con la hostia consagrada apretada entre sus manos. Qué hermoso es tener una muerte así por Cristo Jesús y por nuestra fe. Y claro, siendo un niño, un monaguillo, como decimos informalmente, un acólito, porque servía en la liturgia de la iglesia. Algo que escribe el Papa San Dámaso, precisamente un hermoso epitafio en la tumba de este gran santo. Lector que lees estas líneas, te conviene recordar que el mérito de San Tarcisio es muy parecido al del diácono San Esteban. A ellos los dos quiere honrar este epitafio. San Esteban fue muerto bajo una tempestad de pedradas por los enemigos de Cristo, a los cuales exhortaba a volverse mejores. Tarcisio, mientras lleva el sacramento de Cristo, fue sorprendido por unos impíos que trataron de arrebatarle su tesoro para profanarlo, pero prefirió morir y ser martirizado antes que darles la Eucaristía. Ojalá que seamos devotos de la Eucaristía y que como niños monaguillos y servidores del altar podamos seguir imitando a aquellos grandes santos de nuestra iglesia.